No faltes al respeto a los demás ni te faltes a ti mismo. Cuida un poquito de la ciudad y no la ensucies demasiado. Sé tú mismo. La alegría es la esencia de la fiesta. No querer correr el encierro no te convierte en gallina. Correr y esconderse. Te pueden venir muy bien si finalmente decides correr el encierro. Posiblemente no te has dado cuenta de que es un cabestro. ¡Que no me toques! Este sí es el toro. El encierro tómatelo en serio, que si no... tú a venir. Disfruta de la fiesta. Qué fresco es el chico que está ahí atrás. Se cambia de cola para no esperar. Fresca la que busca lo que tarda en caducar. Mira hasta el fondo y lo logra encontrar. En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro. Esto sí que está pensado para mí. 15 días en Mykonos. Festival Millennial. Con mi lona. Semifinal. Coches cero emisiones. Ahorro en mi factura. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Iberdrola me mima. Pásate a Iberdrola. 1, 2, 3. Udapa Fácil. Udapa Fácil, patatas listas para tu día a día. Udapa Fáciles. Descubre toda la familia Udapa Fácil. Udapa Fáciles. No sé qué decir, solo Mi postura favorita, cero presiones. Tus caricias me ponen a 100. Tu respeto, a 1000. Lo que más me atrae, que no demos nada por supuesto. En Navarra, disfruta, comparte y respeta. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Somos de aquí, somos de Navarra. Aquí hay paisajes únicos, climas diferentes. Y una gran variedad de productos. Aquí hay calidad. Y sabor. Aquí hay sabor. Aquí está Navarra. Reino Gourmet. Calidad Navarra. Disfruta de los Sanfermines con el Betia Seguros. Simple, claro, el Betia. ¡Atención, Pamplona! Llega ¡Viva el Circo! Un espectáculo cargado de magia y diversión para toda la familia. Increíbles malabaristas, trapecistas, payasos y en primicia mundial lásers del futuro. Del 4 al 13 de julio en nuestra carpa climatizada instalada en Artica, Pamplona. ¡Falta un día! Tardes, bienvenidos un año más a este programa especial de Presanfermines de Festaro, la cuenta a Sanfermín 2025, otro año más. Ya estamos viendo ahí las imágenes de la Plaza del Castillo cuando faltan
pues, horas para que dé comienzo el chupinazo. La Plaza del Castillo, ya sabéis, no sale de ahí el chupinazo, pero como si lo hiciera, porque al final es uno de los centros neurálgicos de la fiesta. Aquí estamos, nosotros, el compañero Ander y yo nos hemos trasladado aquí a la estación de autobuses, otro de los sitios que hoy es, la verdad, bastante locura, tanto la estación de autobuses como estación de Renfe, donde está llegando, pues, muchos de los y muchas de los visitantes que nos van a acompañar durante estos días de fiesta, sobre todo, ya sabéis, los de casa, que cuando esto cae en sábado o domingo es una auténtica locura. Ya vemos, Ander, como hay bastante trajín, ahí vemos por la puerta que está empezando a llegar bastante gente a nuestra ciudad. Vamos a ver si vamos a aprovechar para preguntar a alguien. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Eres de aquí de Pamplona? ¿Has venido de fuera? Soy de fuera, soy de un pueblo de Las Riojas, de Alcanadre, y pues nada, solemos venir toda la cuadrilla, todos los años, y nos juntamos el día antes del chupinazo. Ah, o sea, te iba a preguntar si es tu primera vez aquí, o me imagino que ya casi como si fueras de la casa. Sí, casi como de la casa, sí. O sea, ya desde el sábado, ¿eres de esas personas que van a aguantar esta noche hasta empalmar con el chupinazo, o os vais a controlar para aguantarlo mañana bien? No, nos vamos a controlar, mañana tenemos almuerzo, que es tradición también, y a tope con el chupinazo. Hombre, yo creo que de los momentos más especiales, no sé si sueles venir más días aparte del día 6, o cuál es tu momento favorito de los Sanfermines. Mi momento favorito de los Sanfermines es la plaza de toros antes del encierro y el chupinazo. Creo que es lo más divertido y me suelo quedar más días que el chupinazo, pero bueno, el chupinazo siempre estamos aquí. Yo también, es mi favorito. Oye, muchísimas gracias y pasadlo genial, disfrutad mucho. Vamos a acercarnos por aquí a ver si vemos a alguien más. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estáis? Os toca trabajar en fiestas, ¿no? Por lo que veo. Sí, bueno, las fiestas van a empezar mañana, creo. Eso es, mañana. Sí. Ya se nota mucha gente a comprar pañuelos, a comprar fajas. Bueno, ahora mismo no tanto, pero más tarde puede ser. Yo creo que la gente que viene fuera despistada, que todavía no sabe cómo nos vestimos aquí en las fiestas, aprovechará, ¿no? Ya. Bueno, y la gente que estaban aquí, bueno, en el año pasado lo han disfrutado muy bien y ese año también. Eso es importante, pasar las fiestas con respeto y disfrutar todos, ¿verdad? Así mismo. Oye, pues muchísimas gracias, que vaya súper bien las fiestas y mucho ánimo. Igualmente. Bueno, vamos a trasladarnos un poco aquí, hacia donde luego os contaré unas pocas cosas de los fuegos artificiales, pero de momento vamos a empezar por lo primero, ¿no? Los lanzadores del chupinazo. Como sabéis, desde hace ya unos años es una votación popular. Este año los afortunados y las afortunadas son los amigos de Yala Nafarroa, asociación en apoyo a Palestina, que yo creo que es importante también aprovechar unas fiestas como las nuestras, tan internacionales, para dar visibilidad a aquella gente que, por desgracia, está sufriendo pues, un genocidio, y por lo menos poder ayudarles y darles voz. Vamos a ver cómo son los preparativos de ese lanzamiento del chupinazo. Bueno, para nosotras es una gran alegría y gran responsabilidad, porque al fin y al cabo representamos lo que la ciudadanía ha demandado, que es parar el genocidio. Es un orgullo para nosotras haber creado este puente de esperanza entre Pamplona y Palestina. Como ciudadano en Pamplona, la verdad que es un orgullo enorme el poder estar en este momento tan especial para la ciudad. Es una alegría inmensa, un regalo de la vida, y como defensor de la causa palestina es un orgullo el poder tender estos puentes desde Pamplona con Palestina, ¿no? De una sociedad de Pamplona y de Navarra que ha sido tan solidaria, y sobre todo muy agradecido a la gente que es la que nos ha hecho que lleguemos hasta aquí, ¿no? Podemos vivir este momento. Para mí, como navarra y como pamplonica, es un momento súper emocionante. Estoy muy nerviosa y a la vez es un momento de gran responsabilidad, porque representamos algo muy importante y que debe parar ya. Ahí veíamos cómo se están preparando ya. Yo creo que es uno de los momentos. Yo creo que ni Ander ni yo nos vamos a ver en nuestra vida, quién sabe, ojalá que sí, en una de estas de tirar el chupinazo de las fiestas de Pamplona. Pero yo creo que es un momento, joder, súper especial. Me alegro mucho, y además me alegro mucho de que sean ellos. Yo les vote, que leches. Como os hemos dicho, nos hemos trasladado aquí a la explanada de autobuses, donde se celebran los fuegos artificiales. Esto, ahora como lo veis, que está absolutamente vacío, luego las noches del 6 al 14 de julio, ya os aseguro yo que como no vengáis pronto, no vais a pillar sitio ni para poner, vamos, ni medio pie. Y aquí, como decimos, este año será el 24º concurso internacional de los fuegos artificiales de autor de San Fermín, que como peculiaridad este año va a ser el más femenino de la historia. Por primera vez, las mujeres son mayoría, las mujeres pirotécnicas son mayoría, 5 de las 9 concursantes, desde que existen registros de contratación. Los primeros datos son de 1596, imaginaros cómo serían los fuegos artificiales por aquella época. Además, este año también va a haber otro evento histórico, ya que por primera vez hay una participante pamplonesa que se va a estrenar en la ciudad, igual que otros 6 concursantes, mientras que otras 2 de las mujeres pirotécnicas que van a estar este año ya habían estado con anterioridad.
O sea, que por lo menos conocen el terreno. Luego ya sabéis que venimos, disfrutamos, luego hay una serie de votaciones de expertos y se entrega un premio como Dios manda, jolín, pues como debe ser. Seguimos con más imágenes previas a estos Sanfermines. Vamos a ponernos la colocación del vallado, la mítica colocación del vallado, y este año se ha instalado en la escultura El Encierro de la calle, a ver si la voy a cagar, calle Roncesvalles, ¿puede ser? A ver si la voy a liar. Dime que sí, Miquel. Toma, lo he dicho bien. Se ha colocado los nombres de personas, de los corredores y corredoras del encierro que han fallecido a lo largo de la historia de los encierros. Se les ha colocado una placa en recuerdo en la escultura del encierro. Entonces vamos a ver también cómo se colocaba el vallado, que absolutamente necesario, y cómo se han colocado los nombres de estas personas fallecidas. Teníamos adquirido un compromiso de pleno de situar en la ciudad, colocar algún tipo de recordatorio, algún tipo de homenaje a las 16 personas que han fallecido durante los encierros desde el año 1910. Y hoy hemos cumplido ese compromiso mediante unas inscripciones muy sencillas realizadas en lo que para mí es el mejor sitio, el más apropiado, que es el propio monumento al encierro. Son unas inscripciones que recogen el nombre de la persona fallecida y el año de su fallecimiento. Insisto, son unas inscripciones que de manera discreta se colocan en el monumento al efecto de no quitar protagonismo ni el sentido originario al propio monumento. El mundo del encierro es muy pequeño, hay muy buena gente. Y hemos tenido la suerte de conocer a Antonio y Mari, que son una gente espectacular. Bueno, pues aquí están para siempre, digamos, en el recuerdo. Aquí. Sí, aquí fue en el... Ahí estuvo. Digo que hasta mañana se está cabrón. A 8. Un gancho por si acaso.
imaginas que está vacío, Yancy? Que no está vacío el camión. Si no, no pillo nada. Del vallado del encierro, de la colocación de la placa, y seguimos viendo la Plaza del Castillo, donde esta noche el ya tradicional concierto de Presanfermines a cargo de los 40 principales. Si no me equivoco, creo que viene Ramsés López, creo que está bien, el DJ de los 40 Urban. Y como veis, ya nos hemos ido de la estación de autobuses, nos hemos venido a uno de los sitios, sinceramente, que a mí es de los que más me gustan de los Presanfermines y de los durante Sanfermines, la tómbola de Cáritas. ¿Quién no ha venido aquí una tarde a comerse un helado, a comprarse 10 boletos? Ya, es que me están diciendo, porque claro, hemos venido Ander y yo, que hoy todavía hace un calor de la leche, mañana se va a suavizar la cosa, pero para mi gusto hace un calor de la leche, me paro a beber agua y no puedes hacer nada con esta gente sin que te graben. Entonces, pues ya está ahí, que encima he bebido fatal, porque estas fuentes, la fuente de Sarasate, no sé si se ve en el vídeo, sale a un chorro gordo, entonces me ha caído por media cara, entonces que no se puede hacer nada. De hecho creo que se me ha mojado hasta la camiseta, pero como hace calor, sí, me lo pongo bien. Como hace calor ya se me ha secado todavía, entonces ya se me ha secado al menos. Entonces aquí estamos, como os digo, en la tómbola de Cáritas, donde todos nos hemos venido a comprar unos boletos y ¿por qué no? A llevarnos esa lata de espárragos, esos chasquis de Facundo. Ander, ¿a ti qué te ha tocado este año? Nada. Absolutamente nada. A mí me tocó el otro día. A mí me viaje a Roma, sí, a mí también, tengo 10. A mí me ha tocado este año, he de deciros, estoy muy contento porque me tocó una manta para el sofá, que yo pensaba que iba a ser una manta pequeñica y es una manta de 1,70, un troncho de manta que flipas. Me tocó también una bolsa de chasquis y me tocó también una caja de pastas artesanas, muy buenas. He desayunado estos días a cargo de la tómbola, la verdad, que la mar de a gusto. Y vamos a intentar a ver si podemos hablar con alguien. Hola, buenas, ¿puedo hacer un par de preguntas? ¿Qué tal, sois de aquí? Sí, de Pamplona. ¿Qué tal? ¿Ya nervioso? ¿Ya se huele la fiesta? ¿Estáis nerviosos? ¿Con ganas? Hace días se nota el ambientillo ya. Sí, además cuando cae en fin de semana, lo estábamos comentando antes, es como que la fiesta empieza antes, ¿no? Sí, bueno, no, pero siempre se nota. La semana presanferminera siempre se nota. Sí. Es bonita. ¿Y ya tienes ganas del almuerzo? ¿Ya tienes sitio reservado para el almuerzo? No, mañana no voy a almorzar. Yo suelo almorzar al día siguiente. También mejor ir un poco a contrapié, que la gente ya esté por ahí, ¿no? Y estar tú más tranquilo. Sí. ¿Te gustan las fiestas? Sí. ¿Cuál es tu momentico favorito? Bueno, todo en general. O sea, a ver, yo ya no es que haga unas fiestas ahí desbordantes, pero todos los días hacemos algo especial. Un día al encierro, otro día, bueno, el 7 a la procesión, luego pues iremos a los toros un día. Y los fuegos todos los días, eso sí. Hemos estado comentando antes que este año además hay mucha gente, muchos pirotécnicos y pirotécnicas que se estrenan. Hay una chica de Pamplona que es su primer año como pirotécnica y además siempre, yo creo que es un momento bonito, ¿no? De relax dentro de toda la vorágine de fiesta, de jaleo. Siempre he ido a los fuegos desde crío, siempre, porque teníamos cerca de casa los fuegos y seguimos teniendo. Y siempre, vamos todas las noches. Sí. Qué guay. Oye, pues muchísimas gracias y disfrutad mucho. Vale, y vosotros también. Muchas gracias. Un poquito solo. Muchísimas gracias. Bueno, como os decía, hemos venido aquí a la tómbola y los amigos de Festaro me habían prometido que me iban a comprar boletos para abrirlos con vosotros. Escuchadme bien, boletos. Vosotros, si os dicen que te vamos a comprar boletos para que los abras delante de la cámara, ¿qué entendéis? Entendéis que son más de uno, ¿verdad? Porque es un plural. Yo tampoco era el mejor en el colegio, pero el singular y el plural lo tenía pilladísimo. Ander. Que se me vuela con el viento. Me ha dicho Miquel, no, es que Festaro han sido un poco rácanos. No, Miquel. Miquel es un rácano. No, Miquel. No. Eres un rácano, Miquel, tío. Y encima, como no me toque nada, vas a flipar. Lo voy a abrir para vosotros y vosotras en directo a ver qué ha tocado. O qué no ha tocado.
el mítico Reúna, que ahora necesito por lo menos 5, 10 o 20, ¿no? Sí, 5, 10 o 20 boletos para que me toque algo. Lo voy a juntar con los 4 que tengo en casa y voy a venir a por un churro para la piscina. Churro para la piscina no, que Miquel ya compró para que el de faltan 7 días y ese lo tengo ya aseguradísimo. Vamos a seguir con más vídeos del preparativo para los Sanfermines. El compañero Ander estuvo ayer grabando, ya están las ganaderías, varias de las ganaderías en los corralillos del gas, preparadas para los encierros y las corridas de las fiestas. Y por supuesto, el ya mítico antideslizante, la instalación, la colocación del antideslizante en el recorrido del encierro. No, esos dos son Fuente Imbro. Al final, si se ve, te va a llamar, tengo unos tesoros para ti. Y a tú sabes cuando... Sí, pues yo... El de mayor. Vamos a ver cómo va esto. Pues tradicionalmente en fechas previas a San Fermín y en horario nocturno se lleva a cabo la aplicación del antideslizante para preparar el recorrido del encierro. Este antideslizante desde el año 2006 lo aplica en las calles de Pamplona la empresa Pavitec, que lo hace en los 1.875 metros cuadrados que desde los 10 últimos metros de la Cuesta Santo Domingo, Plaza del Ayuntamiento, Plaza Mercaderes y los 10 primeros metros de la estafeta comprenden la parte del recorrido donde se aplica. También en el inicio, al lado del Corral de Santo Domingo y en los primeros metros se aplican unos pocos metros para provocar una mejor adherencia de los animales en el inicio de la carrera. Esto lo que facilita es la tracción de los toros, el que vayan más compactos y que la carrera sea más segura y más rápida. Consiste en hacer una reacción química con los minerales del pavimento, que es adoquín, y lo que hacemos son millones de microporos, y tanto en seco, pero sobre todo cuando el pavimento está mojado, hace una acción ventosa y evita el patinazo. Tengo que ser sincero que nosotros lo ofrecimos al ayuntamiento para que no resbalaran los corredores, pero funcionó muy bien con los toros. Nosotros no lo ofrecimos porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la pezuña del toro,
pero funcionó también con los toros y fijaros, desde el año 2006 estamos aquí en Pamplona. Nosotros empezamos al final de la Cuesta de Santo Domingo, ya cuando está empezando la plaza del Ayuntamiento. Hacemos toda la calle Mercaderes hasta la curva de Estafeta y nos metemos en la curva de Estafeta como 10 metros. Le hacemos el tratamiento también y al terminar ahí nos vamos a la salida de los toros en los corrales del gas. La verdad que incidimos mucho, sobre todo en la primera curva a la izquierda, aquí en la plaza del Ayuntamiento, toda la calle Mercaderes, porque cogen una velocidad tremenda los toros, toda la calle Mercaderes y, como no, 15 metros antes de la curva de Estafeta, desde ahí hasta la salida de la curva de Estafeta, pues ahí incidimos. Realmente estamos empleando 1.500 litros de producto y la verdad es que nos vamos con todas las garrafas vacías. Habéis visto qué rápido nos movemos para enseñaros cómo está Pamplona como os decía, a horas del chupinazo. Nos hemos venido al lugar donde todo empieza, las 7:10. Esos que quedan, pues soy malísimo para las matemáticas, Miquel. 12 más 4. 12 más 4, 16 horas. Unas 16 horas. No me voy a mojar. Unas 16 horas para el chupinazo. Ya vemos como hoy se nota que es sábado, se nota que la gente que igual ha venido de fuera está ya desde antes. Hay un ambientazo. Estamos hablando ahora con un hombre que decía, que han venido a coger sitio, porque ya veis que la plaza está bastante más llena que otros años que hemos hecho este programa el día previo a las fiestas, y normalmente yo creo, ¿no, Ander? No hay tanta gente de normal. De hecho, se escucha por Mercaderes, donde la zona de Mercaderes Estafeta, se escucha ya una batucada, que hay un ambiente de la leche. Nada, un minuto, unas cositas que os vamos a aconsejar, como se suele decir, y volvemos con vosotros. Aquí seguimos y ya veis que el ambiente no solo no baja, sino que va en aumento. Mira, hazle ahí un zoom guapo a la camiseta aquí de los amigos. Ya vemos que hay mogollón. Ah, mira, hay cámaras por los balcones. Ya vemos que yo creo que la gente también está aprovechando para venir de despedidas de soltero, despedidas de soltera. Aquí el colega también. Va bastante fresco el chaval. Y vamos a intentar hablar con alguna de estos que están viniendo de fiesta. Vamos a aprovechar para meter por aquí. Muy buenas. Oye, está huyendo, por ahí. ¿Os importan algunas preguntas? No, la novia. Joder, pero se ha huido. Que estamos haciendo un poco un programa de previo de San Fermines y tal, y por ver un poco el ambiente. Se ha escapado la novia por ahí. Nada, esta no creo que se ha fugado, Novia a la fuga totalmente. Gracias. Ha habido ya, o sea, están todavía en la despedida y ya tenemos la novia a la fuga. O sea, el día de la boda, yo que también me voy a casar en octubre, yo no sé si la mía va a fugarse igual que esta, pero es posible que sí. Vamos a ver si cogemos a alguien por aquí. A ver el torero. Muy buenas. Muy buenas. ¿De dónde viene este torero? Te has adelantado un poco a la fiesta, yo creo, No, yo creo que no, venimos justo a tiempo. ¿Venís por primera vez a Pamplona, imagino? No. Yo soy de Navarra. Ah, eres Navarro. Ah, joder, pensaba que te habían traído aquí de a saber dónde. ¿Qué tal? Hoy ya, yo creo que ya vas a llegar hasta mañana a las 12 del tirón, ¿no? Se hará lo que se pueda. ¿Mucha putada te han hecho ya estos o todavía no? ¿Se han portado? No, estos no se portan nunca. No se portan nunca, ¿no?
Vas a tener que aguantar estos Sanfermines, me parece a mí. Sí, sí, pero bueno, se hará lo que se pueda y lo daremos todo. Eso es. Oye, muchísimas gracias. A pasarlo bien. Ahí vemos. Que hay un ambiente de la leche. Y por supuesto, otra de las cosas más importantes de la fiesta, el cartel este año también os he dicho antes que a los tiradores del chupinazo los he votado yo. Este año al cartel elegido por la ciudadanía de Pamplona también lo había votado la autora Sandra Nadal. Muy bonito, un cuadro muy bonito con un balcón de Pamplona con la ropa tendida, como la habremos tenido todos durante esta semana. Entre ayer y hoy, yo creo, nos ha tocado plancharla un poco a todos. Ya veis que yo lo intento, hago lo que puedo. Vamos a ver qué nos cuenta Sandra Nadal, sus impresiones como de haber sido elegida como la creadora del cartel que va a anunciar las fiestas más importantes del mundo. El año pasado, el 14 de julio, fui a casa de mi abuela a pasear a su perrita y cuando estaba en la calle vi, desde ese punto de vista de búsqueda de lo cotidiano, vi una ventana con el tenderete puesto con la ropa. Saqué una foto, la subí en Instagram y se me petó de likes, corazoncitos y dije, esta es la mía. Al final tenemos que ser más sencillos y tenemos que buscar la belleza en las cosas cotidianas y los Sanfermines sí son muchas cosas, pero también son cosas sencillas y bonitas. Y luego, en cuanto al proceso, pues sí que es verdad que al final tenemos en este trabajo dos procesos. Primero tenemos el trabajo artístico, el plástico, la pintura. Por ejemplo, el cuadro original es más grande, pero luego valoré que para un cartel había demasiado contenido. Entonces, son dos procesos que se suman. No es como cuando solo trabajas o temas plásticos o temas digitales. Entonces, bueno, sí que es verdad que es algo más laborioso que si solo tuviésemos algo digital. En mi cartel hay dos elementos básicos. En primer lugar, tenemos el hogar como representación de lo doméstico, lo nuestro, lo cotidiano. Es un poco lo que nos pertenece, como las fiestas. En segundo lugar, tenemos la ropa. Con la ropa representamos nuestra identidad, la identidad por excelencia de un pamplonica. Cuando nos vamos a cualquier sitio, da igual la parte del mundo que sea, y vemos algo que la ropa pamplonica, sabemos que somos nosotros, es nuestra identidad. Es una imagen muy reconocible, sobre todo para las personas de Pamplona. Una imagen cargada de emoción, que conecta con la vida cotidiana en muchos hogares pamploneses y que transmite de alguna manera con gran fuerza técnica y expresiva el pulso de unas fiestas vividas desde dentro. Este año, por tanto, el cartel se queda en casa de la mano de Sandra Nadal Vital, una artista plástica pamplonesa que se ha formado en el taller de Marisol Esparza. Cursó bachillerato artístico y diseño de interiores en la Escuela de Artes de Pamplona, además de un grado superior en Industrias Gráficas en Salesianos. Actualmente trabaja como diseñadora en una empresa de rotulación y compagina esta labor con su propio taller de creación gráfica. Ahí seguimos viendo la Plaza del Castillo, ya se va animando un poco más el ambiente. Nosotros, ahora nos veréis, hemos empezado a subir por estafeta, que había un jaleo a la entrada de estafeta. Iba a deciros, hay un jaleo de la leche, pero ya lo podéis ir viendo vosotros. O sea, es lo que os estaba diciendo. Yo no sé si ha habido un bando municipal que han dicho que la fiesta empezaba antes y nosotros no nos ha llegado la circular. Pero bueno, al final es normal, es sábado, al final la gente, el ambiente empieza antes. Alguno igual no llega. Ahí vemos, hemos conseguido llegar. Ah, pues iba yo bastante bien encaminado, ¿no? He dicho 16 horas, sí, 16 horas 43 minutos. Yo pensaba que eran 16 y un poco más, pero no. Era 16, 42 minutos, no queda nada ya para el chupinazo que dé comienzo a las fiestas. Ahí vemos la cuenta atrás, como sabéis, hay otra cuenta atrás donde la tienda de Kukusumusu. Espero que estén las dos coordinadas porque si no va a haber un jaleo importante. ¿Cómo estamos? Hello, no Spanish. Oh, your first time in Pamplona? Yes, it is. Where are you from? US. De lejos viene la gente, viene de muy lejos. You are going to run in front of the bulls? He is. Yes? Yes. He will? Yeah, they are. They're running. The brave one who will run in front of the bulls? Yes. Yes. This is chance number 3. I will keep going. I love it. Good luck. You will need it. Thank you. Ahí vemos como la gente... Mira, a mí no me van a pillar corriendo delante de un toro, ya os lo digo yo.
Has visto el B2, cómo estamos amortizando. Cómo estoy amortizando el B2. Nada, os dejamos un poquito con publicidad. Rápido, que me están echando la bronca y ahora vuelvo con vosotros y vosotras. No faltes al respeto a los demás ni te faltes a ti mismo. Cuida un poquito de la ciudad y no la ensucies demasiado. Sé tú mismo. La alegría es la esencia de la fiesta. No querer correr el encierro no te convierte en gallina. Correr y esconderse. Te pueden venir muy bien si finalmente decides correr el encierro. Posiblemente no te has dado cuenta de que es un cabestro. ¡Que no me toques! Este sí es el toro. El encierro tómatelo en serio. No. Tú a venir. Disfruta de la fiesta. Qué fresco es el chico que está ahí atrás. Se cambia de cola para no esperar. Fresca la que busca lo que tarda en caducar. Mira hasta el fondo y lo logra encontrar. En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro. Esto sí que está pensado para mí. 15 días en Mykonos. Festival Millennial. Con mi lona. Mi final. Coches cero emisiones. Ahorro en mi factura. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Iberdrola me mima. Pásate a Iberdrola. 1, 2, 3. Udapa Fácil. Udapa Fácil, patatas listas para tu día a día. Udapa Fácil. Descubre toda la familia Udapa Fácil. Udapa Fáciles. No sé qué decir, solo... Mi postura favorita, cero presiones. Tus caricias me ponen a 100. Tu respeto, a 1000. Lo que más me atrae, que no demos nada por supuesto. En Navarra, disfruta, comparte y respeta. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Navarra, una forma de funcionar. Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua. Somos de aquí, somos de Navarra. Aquí hay paisajes únicos, climas diferentes. Y una gran variedad de productos. Aquí hay calidad. Y sabor. Aquí hay sabor. Aquí está Navarra. Reino Gourmet. Calidad Navarra. Disfruta de los Sanfermines con el Betia Seguros. Simple, claro, el Betia. ¡Atención, Pamplona! Llega ¡Viva el Circo! Un espectáculo cargado de magia y diversión para toda la familia. Increíbles malabaristas, trapecistas, payasos y en primicia mundial lásers del futuro. Del 4 al 13 de julio en nuestra carpa climatizada instalada en Artica, Pamplona. ¡Falta un día!
Bueno, nos hemos salido, no sé si habéis visto cómo estaba esta feta, pero Ander y yo nos hemos venido aquí, que queda ya poquito del programa de hoy, a despediros un poco, pues, a lo caribeño, ¿verdad, Ander? Hemos dicho, vamos a buscar la única palmera de Navarra, nos vamos a venir aquí, a una zona un poco tranquila, dentro de la vorágine. También durante las fiestas esta zona va a ser guay para cenar, a mí me encantan las murallas, venía a cenar aquí, os lo cuento yo, para que me conozcáis un poco ya, que ya tenemos confianza de tantos años. Y nada, el día 7, importante, vamos a tener programa, el horario me lo va a recordar ahora mismo Miquel, ¿verdad? ¿A qué hora empezamos, Miquel, el 7? A las 5:30 de la tarde, el día 7 empezaremos con el programa especial en el que ya podremos ver las imágenes del chupinazo de mañana y vamos a estar también los Sanfermines de Lesaca, como todos los años. Lesaca he dicho. Imágenes de las peñas que aquí nuestro compañero Ander se va a pegar un currazo, ¿verdad, Ander? Grabando todos los momentos de las fiestas, pues para traeroslo como siempre, como hace Festaro en todas las fiestas. Y cómo no vamos a estar en las fiestas de Pamplona. Es que justo me giro, he visto dos personas con una capucha y no me preguntéis por qué, pero no me fío nada de esta gente y me han sacado aquí. Así que nada, nos despedimos, nos vemos el día 7 a partir de las 5:30 en el programa especial de Festaro en Sanfermines. Pasadlo muy bien, disfrutad mucho, el día es muy largo, pasadlo bien. Mañana... Sí, vamos a recordar que mañana tienen chupinazo a las 12 porque seguro que alguien está despistado y todavía no tiene ni sitio para comer, ni sitio para almorzar, ni nada. Muchas gracias, pasadlo muy bien. Mañana nos vemos en Pamplona. ¿Cómo que tranquilidad? Pues si me estás diciendo que... ¡Ay, Navarrico, por favor! Así se me olvida, Navarrico. Me cago en la cara. Pero, ¿veis? Es que lo sabía. Es que, espérate. Sabía que era un globo. Me cago en vuestra puñetera vida. ¿Cómo os conozco? Que he visto yo dos personas corriendo por ahí. ¿Cómo os conozco? Se están fugando, sí, se están fugando. ¡Policía! ¡Qué cabrones! Ahora puedo despedir el programa ya que me habéis fastidiado. ¿Entero? Ahora sí, ¿cómo os conozco? Que yo sabía. Lo dicho. Policía, ahí están. El día 7, a partir de las 5:30, volvemos a estar con vosotros. Mañana disfrutadlo todo. Yo el primero que va a estar. Disculpadme, como os digo todos los años, si mi voz el 7 no es la mejor, porque mañana yo voy a estar dándolo todo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Disfrutad de las fiestas. Agur.